Qué gozo, hermanos, verlos y poder ser partícipes del servicio de adoración. Nuestra oración constante es que ustedes sigan aprendiendo a valorar este día, a esperarlo, a desearlo cada vez más, que no sea una carga en nosotros, y que el espíritu que siempre está dispuesto y deseoso, pues controle a esa carne que nunca va a querer estar expuesto, nunca va a querer venir. Si le preguntas a tu carne, estoy seguro que muchos no estaríamos aquí esta mañana, pero qué gozo es que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, el podernos reunir, el poder estar juntos, el poder leer la palabra juntos como lo acabamos de hacer, cantarle al Señor y ahora, bueno, pues estudiar juntos la palabra de Dios. Así que vayamos al estudio de la palabra de esta mañana y vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago en sus primeros 4 versículos, y que estamos estudiando como un paréntesis de nuestro estudio base, que es el libro de Apocalipsis. Recuerden que les decía hace 8 días que vamos en la recta final del libro, pero vienen eventos apocalípticos, eventos fuertes, pesados, difíciles de comprender. Así que decidimos hacer este pequeño paréntesis para que Dios también nos guíe en cuanto a otras cosas que estoy seguro Él quiere hablar a tu vida. Creo que Él conoce más que nadie los corazones, y por eso estamos estudiando un pasaje que nos está ayudando, hermanos, a enfrentar las dificultades que todos enfrentamos día con día. ¿Con qué propósito? Evaluar o medir nuestra fe. Esta no es la fe sobrenatural, la fe salvífica. Esta fe, recuerden que la palabra fe habla de eso, de salvación, pero también las Escrituras, cuando se habla de fe, habla de doctrina. Y en este caso, la fe de la cual estamos hablando en Santiago es la confianza que todo creyente debe de tener en Dios y todavía acrecentar esta confianza en Dios. Así que cada vez que vemos que vamos a hacer crecer nuestra fe, es nuestra confianza en Dios. Y estamos estudiando ahí en Santiago 1, versículos 1 al 4, 5 verdades, si ves tus boletines, 5 verdades ante la prueba que te ayudarán a evaluar y acrecentar tu fe. Ya sabemos ahora tu confianza en Dios. Así que vamos a leer nuevamente este corto pasaje. Después de leerlo vamos a hacer una oración para poner este tiempo de estudio en las manos de nuestro Señor. ¿Le parece? Así que, como regularmente se lo pido, sabe que no es siempre, vamos a ponernos de pie para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la santa palabra de Dios, hermanos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este día. Te agradecemos por esta enorme bendición que nos das de poder reunirnos en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Señor, y por el cual nos reunimos porque queremos cumplir con tu mandamiento de exaltar tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, Señor. Y Padre, para cumplir con este propósito de mejor manera necesitamos conocerte más. Necesitamos, Señor, que te reveles a nuestras vidas.
Y sabemos que esto lo vamos a lograr a través del estudio minucioso solamente de tu palabra y por la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Así que nos ponemos en tus manos para que seamos enseñados, redargüidos, corregidos e instruidos, y así poder cumplir con el propósito de adorarte como a ti te agrada. Señor, ayúdanos a comprender la única interpretación que tiene este pasaje. Y ayúdanos a todos a aplicarlo a nuestras vidas de manera real, Señor, para gloria y honra de tu nombre. También queremos pedirte que bendigas la vida de nuestro presidente, su gabinete, la jefa de gobierno. Bendice a toda figura de autoridad, Señor, con sabiduría de lo alto, como se la diste a Salomón para gobernar a Israel. Y Padre, utiliza los medios para que alguien les predique o les siga predicando el mensaje glorioso del Evangelio y no lo rechacen, Señor. Bendice también a nuestras iglesias hermanas que honran este día tu nombre y tu palabra y siguen edificando tu iglesia mientras esperamos tu gloriosa venida o que nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Les decía yo entonces que estamos estudiando 5 verdades ante la prueba que te ayudarán a evaluar y a acrecentar tu fe. Ya vimos hace 8 días en el versículo 1 la certeza ante la prueba, ¿lo recuerdan? La certeza ante la prueba. Ahí para que nos escuchen mejor. Dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y les decía que estudiamos esta salutación solo por encimita, ya que dijimos que el versículo 1 tiene muchos principios que vamos a profundizar en ellos cuando entremos de lleno, si Dios lo permite así, si lo quiere así, a estudiar esta hermosa carta. Pero nos detuvimos en la palabra dispersión, ¿lo recuerdan? Diáspora en griego, que significa semilla dispersa. Así que entonces decíamos que desde su saludo, Santiago quiere identificarse con su audiencia. Quiere identificarse, hermanos, como uno más de ellos, uno igual a ellos. En otras palabras, uno que sufre penalidades, uno que sufre dificultades y problemas como ellos. No se presenta como el hermano de Jesús, como el que tiene palancas, no. Siervo, esclavo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como ustedes, dice Santiago. Entonces Santiago quería enseñarle a su audiencia que recordaran cuando estuvieran ante un problema que todos los seres humanos tienen o tendrán problemas. Todos los tenemos. Y cuando se recuerda eso, habría que recordar también que ante las dificultades y ante esta certeza de que todos tenemos problemas, hay que comenzar a sufrirlos, porque muchos de ellos nos toman por sorpresa, ¿no es cierto? No los buscamos, muchos de ellos. Algunos sí, porque pecamos previamente. Y aún así pecando, a veces pensamos que no pasa nada hasta que llega la consecuencia. Pero normalmente hay que aceptarlos, todos los tenemos. Todos somos de la misma semilla, somos seres humanos. Así que entonces, ellos como nosotros, hermanos, tenemos que recordar que tener un problema es estar también de esta manera profunda. Así que cuando tenemos o estemos en una dificultad, Santiago le enseñó a su audiencia, a nosotros hace 8 días, que lo normal es que suframos, que la suframos. No la esperamos, pero lo segundo es pensar acerca de dicha dificultad. Lo que está sucediendo en el momento no es toda la realidad. Hay más allá y en eso hay que pensar, eso hay que meditar y reflexionar profundamente. Porque si no, la situación presente nos ahoga
no solo en el presente, sino en el resultado que va a tener. Y el resultado para un hijo de Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Así que podríamos comenzar preguntándonos, ¿para qué nos va a ayudar? ¿Para qué me va a ayudar a enfrentar esta situación? Y cuando medito en las promesas de Dios, cuando medito en los resultados, más que en lo que siento en el gozo, voy a comenzar a tener gozo. ¿Por qué? Porque nos esforzamos por no quedarnos atorados solo en el problema, sino miramos hacia adelante y nos gozamos por todas las cosas buenas que nos esperan. Dijimos que al final se madura, uno crece, aprende otras cosas que al final son buenas. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso es algo que quienes no creen en Dios no tienen, y tú y yo sí lo tenemos. Veamos ahora esta mañana, en tercer lugar, la tercera verdad ante la prueba que te va a ayudar a evaluar y a acrecentar tu fe. Y esta es, según tu boletín, la comprensión ante la prueba. Versículo 3. La comprensión ante la prueba. Dice el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce, hermanos? Paciencia. Santiago entonces le dice a su audiencia que ellos son capaces de tener una actitud gozosa. Vea conmigo la primera palabra. Dice sabiendo, ginosko en griego. Es como si Santiago les estuviera diciendo: ustedes conocen, comprenden, es su fe. Ahí lo dice el texto, ¿ya lo vieron? El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de ¿qué? De vuestra fe. Dios entonces, hermano amado, en una prueba, en una dificultad, no está probando tu matrimonio, no prueba tus finanzas, tu trabajo, a tus hijos. Escucha, ¿para qué? Tu fe. Entonces necesitamos saber qué significa esta palabra fe. Pero antes de eso, primera de Pedro 1:7, y en la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? La traducción griega del Antiguo Testamento, también se traduce solo 2 veces. La primera es en el Salmo 11:7 y la segunda en Proverbios 27:21. Así que esta palabra en toda la Biblia aparece solamente 4 veces. Escucha cómo dice en primera de Pedro 1:7: para que sometida a prueba vuestra fe, otra vez la reiteración de lo que se prueba en las dificultades es nuestra fe. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta aquí en primera de Pedro, Pedro dice que el resultado del proceso de la falsedad de la fe de una persona. Pero cuando vamos a los pasajes del Antiguo Testamento, la palabra, hermanos, ustedes lo pueden revisar en casa, se refiere al proceso por el cual la plata o el oro se refinan con fuego, no al resultado, sino al medio, al proceso. Y creemos que es probablemente el significado de Santiago, la intención de Santiago, de que el sufrimiento es un medio por el cual la fe, probada en el fuego de la adversidad, puede ser purificada de cualquier escoria y por lo tanto fortalecida. Escuchen con atención.
La idea entonces, meramente aquí en Santiago, no es que las pruebas determinen si una persona tiene fe o no. Más bien, fortalecen la fe que ya está presente. Recuerda que Santiago utiliza muchas veces la frase hermanos míos, lo que indica que le habla a cristianos genuinos, pero cristianos que se equivocan, cristianos que pasan por situaciones complicadas, como tú y como yo. Así que entonces vendría la siguiente pregunta. En Dios, ¿cómo es que la fe o la confianza en Dios se ve fortalecida? Produce, dice el versículo 3, produce paciencia. Y esta palabra paciencia también es importante entenderla. La palabra paciencia, para describirla con relación a la paciencia que yo debo de tener con otros creyentes, utiliza la palabra griega macrotumía. Pero aquí la palabra paciencia es hipomunía. Hipomunía, con la que deben responder los cristianos a las dificultades externas, a las circunstancias, no a las personas. Eso es importante. Así que esta hipomoné no es una sumisión mansa y pasiva, en donde tú esperes que lleguen las circunstancias y tú estés aguantando, no. Sino una respuesta fuerte, hermanos, activa, desafiante, en la que las realidades satisfactorias del cristianismo se prueban en la práctica. Lo que Santiago está diciendo entonces es que al creyente se le pide que responda a las pruebas, según versículo 2, con gozo, con alegría, pero que esta alegría sea el fruto natural de pensar y meditar en los resultados futuros. Pero lo voy a lograr cuando yo conozco y sé que lo que está siendo probada es mi confianza. ¿En quién? En Dios. No está siendo probada la otra persona, tu jefe de trabajo, no, tu fe. No está siendo probado algún valor en ti, sino tu fe, tu confianza en Dios. ¿Cuánta confianza estás teniendo en Dios? Porque a veces pensamos que nuestra fe y nuestra confianza en Dios es grande. ¿Y qué nos demuestra que no? La prueba. Y a veces es una prueba pequeña, ¿verdad? Pero ya dijimos que no hay que minimizarlas. Es una prueba difícil para ti o para mí. Así que entonces, Santiago lo que quiere decirle a su audiencia y hoy Dios a ti, es que para enfrentar una prueba, cuando estés ante ella, sepas en primer lugar que lo que está siendo probada es tu fe, para que la midas. Y eso, al ser probado, va a producir en ti no macrotumía, ya dijimos, sino esa paciencia que te va a hacer saber esperar pacientemente, gozosamente, mientras las circunstancias pasan. Y entonces vas a combatir la queja, el desánimo, la desilusión, la tristeza profunda o actualmente la depresión, la ansiedad que muchas veces nos gobiernan. Y ahí, ¿cuál paciencia? Pero cuando tú primeramente sabes que lo que está puesto a prueba es tu fe, las cosas cambian. No estoy como yo creí que estaba, Señor. Perdóname. Yo que me creía teólogo, yo que me creía tan fuerte, yo que animaba a otro, que me es difícil afrontar. ¿Tendrá algo de malo? Pero nuestra tendencia es ocultar
es evitar fuertes. Cuando por dentro somos seres humanos y tenemos debilidades. Poníamos el ejemplo, hermanos amados, del pastor MacArthur abriendo su corazón. Y hoy aquí, a veces en las iglesias, los pastores son los rudos, son los que se creen fuertes, los que son los regañones. Y aunque se estén quebrando, es que mi ministerio me llama a siempre ser una persona madura, pero no lo eres un ser humano antes que ser pastor. Eres un creyente, eres oveja también. ¿Y a cuántos pastores les hace falta eso? Para mostrarle a su grey, a sus miembros, que pueden estar con confianza, contando lo que pasa. Porque sabemos todos, comprendemos todos, ahora más, que lo que está siendo probada es nuestra fe. Qué verdad tan tremenda, ¿no? Así que cuando estés en una situación, o si lo estás en esta mañana, Dios te está diciendo, tu fe está siendo probada. ¿Cómo podemos aplicar esta tercera verdad a nuestras vidas hoy entonces? En primer lugar, recuerda que la fe siempre es probada. Recuerda que la fe siempre es probada. A algunos va a ser como la parábola del sembrador, que sí, efectivamente, las pruebas van a hacer que ya no estén con nosotros. Pasa en todas las iglesias. Y hoy muchos ya no están con nosotros, estaban con nosotros, se reunieron un tiempo con nosotros, comieron con nosotros, se decían creyentes, aún fuera de la iglesia se dicen creyentes cristianos, pero lo son solo en su idea, en sus términos. Pero si tú eres un creyente verdadero, tu fe va a ser probada siempre, continuamente. Pero recuerda que no es para ver si tu fe es verdadera en tu caso, sino es para evaluar tu fe o quitar lo que no haga falta y acrecentar tu fe, hermano. Entonces es algo bueno al final, acrecentar tu fe. Y por eso hay que gozarse, porque estamos persuadidos de esto, porque conocemos esto, que vas a madurar. En segundo lugar, recuerda que la prueba no es destructiva, sino benéfica. Las pruebas no destruyen al creyente, lo benefician. El apóstol Pablo declara, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Y Pablo también dice, y que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Y Pablo le llama leve tribulación momentánea a persecución, azotes, rechazo. Pero dice, produce un cada vez más excelente y peso de gloria. Todas las pruebas te van a beneficiar. Entonces, en primer lugar, recuerda que la fe, tu fe siempre va a ser probada. Si eres cristiano, siempre vamos al Señor en las tribulaciones. Ahorita lo vamos a ver. Ya vimos entonces que la primera verdad que debemos recordar ante la prueba es la certeza ante la prueba. La segunda verdad es la actitud ante la prueba y acabamos de ver la comprensión ante la prueba. Hoy ya estamos capacitados y comprendemos que lo que se prueba en una situación complicada, en un problema, en una tribulación, es que
el sometimiento ante la prueba. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Ahora Santiago le indica un claro contraste a su audiencia, si se dan cuenta. El contraste lo vemos por la palabra más. Esto es, les dice en el versículo 3, ustedes saben que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más, pero dejen que el trabajo sea completo. Esto es, dejen que la prueba termine. No la corten, no la saboteen, no la interrumpan. Santiago entonces, o Dios a través de Santiago, sabía esa tendencia humana de querer salir pronto de las pruebas porque no nos gustan, ¿se acuerdan? No nos gustan, entonces queremos salir lo más pronto posible de ellas. Y muchas veces nos equivocamos porque salimos en nuestros recursos. Salimos en el tiempo que nosotros queremos salir. Pero aquí dice, mas tenga la paciencia su obra completa. El resultado que Dios quiere con esa prueba, no el resultado que muchas veces nosotros esperamos. Y hermanos, aquí muchos de nosotros como creyentes nos equivocamos. Nos equivocamos feamente. Nos damos cuenta desde los martes, por ejemplo, en la oración o en cualquier tipo de oración. ¿Cierto o no es cierto? Que intercedemos por los hermanos o interceden por una situación. Por ejemplo, ahorita alguien a lo mejor ya oró, quítale la ronquera porque no se le entiende mucho. Me quieren sacar del problema, ¿no? Pero así en otra ocasión, escuchamos que alguien está enfermo y oramos para que salga, ¿no? Pero por eso es importante la oración, porque juntos estamos aprendiendo, los que asistimos, ¿verdad? Jalón de orejas a los que no. Y ahora añadimos a nuestras oraciones y me gozo, y sé que mi pastor Ascari también, porque los escuchamos orar diferente. Y aunque oramos por sanidad, terminamos diciendo, hágase tu voluntad. Padre, si tú no le quitas esa enfermedad, fortalécelo para que la pase. Porque tal vez Dios va a utilizar su obra completa. Tiene que pasar por el periodo y el tiempo que Dios ha establecido, amados hermanos. Entonces desde ahí nos damos cuenta que hay una tendencia en nosotros, al no gustarnos las pruebas, a salir en nuestros propios recursos de ellas. Y no en los recursos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, espera? Y nosotros estamos sufriendo por esa espera. Y el Señor hasta nos pone música del mundo. Y vamos caminando en nuestra desesperación de esperar y escuchamos a José José, espera un poco, un poquito más. Pero nosotros no esperamos. Y le ayudamos a Dios. Y ahí la obra completa que Dios quiere realizar en nosotros no llega. La truncamos, la saboteamos. ¿Te das cuenta por qué muchas veces no aprendemos nada de las pruebas? Pero ¿sabes cuál es el problema? Dice mi esposa que con Dios no hay reprobados. Vas a volver a pasar la prueba. Hermanos, el Señor no promete nunca una salida adicional. Solo que Él siempre velará por sus hijos cuando estén en medio de las pruebas. Eso sí lo promete. Pero Dios no puede hacer su obra completa en nosotros y por medio de nosotros si no somos dóciles. Si no nos sometemos voluntariamente a esa prueba y a lo que Dios quiere hacer a través de ella. Así que cuando aprendemos a regocijarnos en nuestras pruebas,
y llegamos a comprender que nuestro misericordioso Padre Celestial las usa, no para dañarnos, sino para fortalecernos y perfeccionarnos, nos sentimos motivados a aceptarlas como algo beneficioso. Y entonces, hermanos amados, el proceso de bendición que Dios conduce en medio de las pruebas, si nosotros lo cortamos, no alcanza el objetivo. Y a veces lo que se necesita para que eso suceda es tiempo. Imagínense una generación en donde todo es instantáneo, en donde todo lo metemos al microondas, hablando de alimentos, y se nos olvida el proceso de cocinar. La comida sabe diferente, ¿no es cierto? El resultado es diferente. Así con Dios. Y a veces hay cierto beneficio cuando salimos de una prueba, pero no el que Dios quería. La exhortación evita la tendencia propia del hombre y también del creyente de actuar para suspender la prueba. La perseverancia permite que siga obrando hasta alcanzar el fin del propósito divino. Un ejemplo revelador es la petición que Pablo dirigió al Señor para que le retirase el aguijón en su carne, ¿lo recuerdan? ¿Qué recibió? ¿Una respuesta negativa o positiva? Negativa. Porque el poder de Dios alcanza su perfección en la debilidad, le dijo el Señor. Mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad. Obvio, no quiero llegar a ese pasaje para explicar lo que es el aguijón, pero literalmente, supongamos que era un aguijón. Y el Señor le dice, déjalo ahí, ¿no? Un aguijón literal, de una abeja si tú quieres. Después explicaremos en algún momento lo que los comentaristas dicen. Pero va a permanecer en ti, Pablo. ¿Vemos a Pablo resistiéndose, hermanos? Claro que no, es un ejemplo. Esa prueba y decir, Señor, quiero que tu poder se perfeccione en esa debilidad. ¿Cuántos de nosotros perdemos esa bendición, no es cierto? ¿Cómo podemos aplicar el sometimiento ante la prueba? Hoy que lo sabemos. Deja que Dios termine, que madures, que crezcas, que te santifiques, que te edifiques, que cada vez te parezcas más a Cristo. Esa es la meta. Entonces sería una tragedia que por ejemplo, nuestros hijos permanecieran como bebés, ¿no es cierto? A veces cuando crecemos decimos, ¿cómo no se quedaron chiquitos? Pero sería una tragedia, hermanos. Porque en realidad unos padres sanos, yo a veces he querido que se queden así, entonces no estoy tan sano. Sobre todo cuando se portan mal. Pero a punto de usar tus propios recursos, recuerda que no vas a madurar. Ni digas, bueno, con lo poquito que me alcanza más. No, la obra completa. Recuérdalo cuando estés en la prueba, ¿ok? ¿Te vas a acordar? ¿Te vas a acordar que estaba ronco y que te dije? Bueno, segundo lugar, recuerda cómo nos va llevando Dios hacia esa madurez. ¿Cómo Dios nos lleva a esa madurez? El apóstol Pablo nos enseñó 3 actividades, hermanos. Allá en Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Primero, lo que Dios hace por nosotros es que provee salvación. De hecho, vamos a leerlo juntos para que lo vayamos viendo. Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo? Por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Qué proveyó Dios? Salvación. Jesucristo completó esta obra en la cruz. Si confiamos en Él, Él nos salva. Si queremos cambiar, nos arrepentimos, Él nos salva. Pero ahora lo segundo que Dios hace, hermanos, en nosotros, vemos lo que Dios hace en nosotros. Primero,
Vemos lo que Dios hace por nosotros, salvación. Segundo lugar, lo que Dios hace en nosotros. Dice, porque somos hechura suya. Versículo 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. A esto se le conoce en teología como ¿qué? Santificación. Ahí Dios conforma nuestro carácter para que seamos semejantes a Cristo Jesús, conforme a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:29. Entonces, primero Dios hace algo por nosotros. En segundo lugar, Dios hace algo en nosotros. Y por último, vemos lo que Dios hace por medio de nosotros. Esto implica servicio. Si tú lo ves, porque vemos las obras que de antemano Él preparó para que andemos en ellas. Si Dios ya te salvó, ya hizo algo por ti. Si Dios te está haciendo crecer y madurar, Dios está haciendo algo en ti. Pero el resultado de eso debe de ser que haga algo por medio de ti. Por eso no nos sorprende en que muchos de nosotros, en algunas áreas, todavía no podemos servirle a Dios. Pero no queremos, hermano, que te quedes con tu mentalidad. Es que yo voy a evangelizar hasta que tome el curso. No. Evangeliza. Evangeliza, por favor. Estás capacitado si eres un creyente, porque tú ya entiendes tu propia salvación, si es que la tienes. Estás comprendiendo lo que Dios sigue haciendo por ti en el presente. ¿Por qué no compartirlo? ¿Te das cuenta? Así que si en realidad Dios hizo algo por ti, lo está haciendo en ti, deja que Dios haga algo por medio de ti. Deja que Dios haga algo por medio de ti. Pero no sabotees, no quites el tiempo de la prueba. La persona madura no discute los planes de Dios, sino que los acepta deseosamente y los obedece con gozo de corazón. Como dice Efesios 6:6, haciendo la voluntad de Dios. De lo contrario, hermano, aunque seamos viejos en edad, vamos a ser niños inmaduros en vez de adultos maduros. Yo no quiero ver aquí hermanos viejitos y chipilones, ¿eh? ¿Quién nos enseña este tipo de inmadurez ya con su edad avanzada en la Biblia? Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás por su desobediencia? ¿Cómo termina el último? Berrinchudo, enojado, ahí todo amargado. ¿Cuántos Jonás hay aquí? Ninguno, gloria a Dios. Nada más donde los ve haciendo sus berrinches, ¿eh? Entonces, hermano amado, recuerda cómo Dios nos va llevando hacia la madurez. Deja que Él, si ya hizo algo por ti, que siga haciendo algo en ti, no lo sabotees. Y la prueba de que Dios está haciendo algo en ti es que comienza a hacer algo por medio de ti. Por eso no queremos parecernos a la higuera, en donde se busque fruto en nosotros y pues no hay fruto. No. En tercer lugar, una aplicación más, permítele a Dios que te destete para que madures. ¿Cómo estoy peleando con mi hija ahorita? Con Juan Pablo, que viene cada 15 días y ya es tiempo. Y al otro ya nada más le dicen, la vive y ya sabe. Y ahí está chillando. Un niño que ha sido destetado, siente que su madre ya no lo quiere y que todo está en su contra.
De hecho, el destete es un paso hacia la madurez y la libertad, pero todo adulto sabe que es bueno para el niño. Dice Grisby, en ocasiones Dios tiene que alejar a sus hijos de sus cosas de niños y sus actitudes inmaduras. Y David representa esto en el Salmo 131. David dice ahí, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño detestado está mi alma. Dios usa entonces las pruebas para destetarnos de las cosas triviales de este mundo, hermano. Pero si no nos somete a Él, si no aceptamos sometiéndonos a esa prueba, nos vamos a quedar inmaduros. Entonces, esta cuarta verdad nos enseña que debemos enfrentar la prueba hasta que Dios lo quiera, hasta que se complete la obra, ¿ok? Para que haya madurez, para que haya fruto. Y ahora en quinto lugar, vemos el propósito inicial ante la prueba, la última parte del versículo 4. El propósito inicial ante la prueba. Dice el final del versículo 4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago entonces, si notas, termina dando el propósito inicial, no final, hermanos. Digo inicial porque tiene más cosas y propósitos que enseñarnos acerca de las pruebas, como lo vamos a ver si es que estudiamos los siguientes versículos. Pero vemos que en primer lugar dice esta palabra para, es en griego giná. Y es algo de lo primero que, regresando del seminario, le enseñaba a mi familia. Siempre que veamos un para, se le llama cláusula de propósito. Y en griego es la palabra giná. Y el propósito entonces que tienen las pruebas inicialmente es para que seáis perfectos, que se traduce de la palabra griega teleios, que escucha, no tiene la connotación de perfección moral o espiritual o de pureza auténtica, porque nadie la tenemos. Nadie la tenemos, hermanos. Entonces sería incorrecto poner una carga predicando esto y decir, no, pues no tienes que equivocarte en nada. No, sino más bien de lo que está totalmente desarrollado, madurado. Esa es la idea de teleios. Esa es la idea de perfecto, no en el sentido en el que tú y yo muchas veces entendemos esta palabra, sino de desarrollo. Así que entonces podríamos traducir de mejor manera esta palabra como maduros, aludiendo a la madurez espiritual, que tiene su cumplimiento en la semejanza ¿a quién? A Cristo, que es la meta de la... Y no solo, Santiago dice, para que seáis maduros, sino dice cabales, que la forma en griego denota un concepto de estar entero, que Dios tiene preparado para ti, porque conoces también que la prueba, que lo que se está probando es tu fe, tu confianza en Dios, y eso es una enorme bendición, porque me va a hacer crecer y madurar en paciencia. ¿Te das cuenta de esa madurez hermosa? Dios, de toda gracia, te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Pero ¿qué tienes que hacer entonces resumiendo ante la prueba? No la niegues, todos la tenemos. Ten una actitud de gozo, porque no te estancas en el problema presente, sino vas al final, y al final siempre hay algo bueno, y por eso hay que gozarse. Por eso hay que esforzarse en encontrar ese gozo, no en tus fuerzas, en las promesas de tu Dios. Número 3,
comprendes claramente que lo que está siendo probado es tu fe. Y al comprender esa gran verdad, entonces, amado hermano, no eres autosuficiente, no eres tú